Saludo muy cordial para el pueblo de Dios. Seguimos adelante con esta serie de reflexiones. Tenemos como referente el olivo. Así que venimos hablando de la importancia, la solidez y todo lo relacionado con este árbol maravilloso que nos menciona la Biblia. Es importante entender que en el monte Getsemaní, en Jerusalén, hay olivos de la época de Jesús. Sabemos que Jesús iba allí a la oración, allí se reunía con los discípulos. Entonces, Getsemaní es el lagar del aceite, es la prensa de las olivas. Tremenda enseñanza para todo el pueblo de Dios. Entendemos que al permanecer durante tanto tiempo que sufrieron los embates de invierno, de verano, sequías, guerras, es una señal inequívoca de solidez, de permanencia. No hay nada ni nadie que pueda hacer retroceder a un hijo de Dios, es lo que nos quiere decir. Así que si estos árboles permanecieron y permanecen hasta el día de hoy, inconmovibles y aún produciendo su fruto, es una hermosa lección para que también nosotros nos mantengamos firmes en el camino de Dios, sin retroceder y sin desmayar. Describamos un poco el olivo. Puede crecer desde la raíz y durar 2000 años. Le toma un promedio de 15 años dar la primera buena cosecha. Obviamente dependiendo las condiciones de clima, de cuidados. Y puede estar verde y vigoroso en medio de la sequía. Así que los primeros 20 años son preparatorios y de ahí en adelante comenzarán las mejores cosechas. Bueno, no sugerimos que el creyente comience a producir a los 20 años, pero sí da a entender que a medida que se madura, que se está en la iglesia, que cumplimos funciones, es cuando el fruto debe ser mayor. Lamentablemente muchos creyentes bajan la guardia, dejan de producir después de un tiempo. No hay el mismo fervor para las actividades cristianas, para las convocatorias, participar del evangelismo, sencillamente porque pareciera que los años influyen o en alguna medida están restándole fuerza. Pero veamos algo a lo cual Pablo se refiere para que entendamos algo más profundo con relación al olivo. Si el olivo es figura de prosperidad, de solidez, de bendición y cada vez de mayor producción, en términos de, llamemos, nacionalidad, ¿qué pasaría con nosotros que no somos descendientes de Israel, que no somos descendientes de Abraham? Hablemos del pueblo gentil. Pablo hace alusión a eso, Romanos capítulo 11 a partir del verso 17. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice que nosotros éramos olivos silvestres, ramas silvestres, y se nos ha injertado en el buen olivo, el original. Los hijos de Dios somos simplemente ramas silvestres que fueron injertadas dentro de las ramas naturales, y la raíz es el Señor, son sus promesas, es su palabra.
Esto nos hace ver un enorme privilegio. ¿Por qué? Pues porque ese injerto nos permite tomar la savia de la cual bebió Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Y ahora nos llega a nosotros. ¿Por qué? Por el injerto. Porque fuimos añadidos a ese buen tronco, a ese buen olivo, para tomar la savia correspondiente. El ser injertados es un privilegio, pero nos lleva también a no ufanarnos, no enorgullecernos, y de pronto hasta pensar mal de los judíos, de los hebreos, que son malos, que crucificaron al Señor, que viven en guerras. Por el contrario, hay que mirarles con mucho respeto, porque ellos, como ramas originales, fueron desgajadas para que en su lugar estuviéramos nosotros. Así que tengamos temor, tengamos respeto, porque si la rama original fue desgajada, ¿qué será de nosotros que fuimos injertados? Es decir, ramas silvestres. Más bien debemos estar agradecidos porque Él tuvo misericordia, su gracia nos alcanzó y ahora también nosotros venimos a participar de esa bendición. El olivo entonces es imagen del aceite, es el árbol de las promesas de Dios que fueron hechas en otro tiempo a Abraham. La primicia de la masa o la raíz es el Señor, y ese pueblo maravilloso tuvo la primacía, pero ahora nosotros los gentiles hemos venido a gozar de toda esa bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros en Cristo Jesús. Como Pablo bien lo dijo, gracias a Dios por Jesucristo. Así que nos identificamos con Isaías, el capítulo 11, el verso 1. Una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Se está refiriendo al Mesías, y sobre él reposará el espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Dios. Aquí están los 7 espíritus de Dios. No es que sean 7 en términos numéricos, sino funciones de ese espíritu maravilloso. ¿Sobre quiénes reposa toda esa bendición? Sobre esas ramas, sobre ese bosque maravilloso del pueblo de Dios. No olvidemos que somos el plantío del Señor. Así que debemos seguir gozándonos en estas bendiciones. Debemos valorar cada vez lo que el Señor nos da. Y también lo aplica a la familia. Cuando leemos el Salmo 128 dice, en la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa estarán tus hijos que serán como retoños de olivo. Bellísimo cuadro familiar. Así que vale la pena pensar en todo esto, lo que Dios tiene para sus hijos. Bendecidos entonces con la palabra, que el Señor siga obrando en cada uno. La senda de la ley del Señor lleva a la felicidad. El justo tiene el privilegio de esa presencia del Omnipotente, y la familia debe gozarse inicialmente de todos estos favores. Así que esa es la invitación. No vamos a decaer, no vamos a menguar. Que sea primero la familia bendecida, luego la iglesia prosperada, y a partir de ahí ministerios prósperos, gran unción, gran proclamación de la palabra, multiplicación de los dones, los ministerios, y que este bosque de olivos siga creciendo.